Hola, ¿cómo están? Espero que estén teniendo una muy buena Nerdearla 2021. Yo soy Frank Yo soy Pulpo. y estamos acá para contarles sobre GitOps y puntualmente sobre lo que nadie te cuenta, digamos. Sí, nosotros arrancamos, entramos más o menos hace un año y pico, un añito y moneditas, en una empresa que justo estaba en un proceso de transición. Entonces, bueno, en ese proceso de transición quisimos implementar GitOps y lo implementamos exitosamente en un entorno de desarrollo. Tuvimos que hacer un caminito para poder lograrlo, pero bueno, una vez transitado este camino, decidimos llevarlo a un siguiente entorno y fue mucho más simple. De hecho, lo hicimos en un día, o sea, en pocas horas, digamos, y ahí quisimos decir, bueno, ya está, vamos a todos los entornos incluyendo producción. Y como nos había ido muy bien, iba a ser súper fácil ese caminito, digamos. Estaba la confianza, pero bueno, ustedes saben que los caminos fáciles no existen. Al medio aparecieron problemas, un montón de problemas. Terminamos, nada, como el meme, agarrándonos así un poco, no entendiendo qué pasaba. Sobre todo porque, nada, los manuales nos decían una cosa y la realidad, obviamente, nos mostraba otra cosa. Para los que no están familiarizados o es la primera vez que se encuentran con el término, queremos dejarlo claro, GitOps no es nada más que escribir el estado deseado de tu infraestructura o aplicación y bueno, por mecanismo de automatización, llevar el estado deseado a que eso se refleje como estado actual en tu entorno de ejecución. En este caso, nuestro runtime environment es Kubernetes. Entonces, justamente lo que hicimos fue este caminito, digamos. Bueno, ¿y cómo arrancamos? ¿Sí? Como dijimos, hace un año y algo, plena pandemia, cambiamos de trabajo, nos fuimos a trabajar con una startup y nos encontramos, cuando entramos, por un lado, Groovy. Mucho Jenkins con Groovy, con mucho Groovy que generaba Groovy, con Python generado por Python. Nada, algo completamente normal en cualquier ambiente que venga creciendo de la mano de desarrolladores y gente que entienda mucho de Jenkins. Nosotros veníamos de otro palo y bueno, eso nos generó un poco de lío y ruido. Es como Juan lo acaba de aclarar, era una startup y para una startup, la startup había arrancado mucho con POCs hechas en Docker, Docker Compose, y bueno, eso les permitió a ellos crecer, tener un producto en la calle muy rápido. Y bueno, llegado ese momento había que migrarlo. Estos compose eran básicamente plantillas generadas con Python, ¿no? Y era mucho Python. De nuevo, no estamos en contra de Python, nos encanta, seguimos usando Python, lo metemos por todos lados, pero en este caso era como que nos complicaba un poquito el escenario de lo que teníamos pensado para hacer con GitOps. El otro tema es el esquema, teníamos un esquema de multi-branching para entornos que se dificultaba mucho porque cada vez que teníamos que meter, por ejemplo, una variable en entorno o alguna cuestión, o hacer algún tipo de modificación, terminábamos corriendo Python que generaban Groovy, que generaban otro Groovy, que generaban los templates para un entorno en específico y terminábamos después con unas pull requests bastante complejas, con un montón de conflictos que teníamos que estar remediando y bueno, eso nos llevaba a perder muchísimo tiempo. En el proceso que más o menos entramos nosotros ya se había iniciado como esta transición de Compose a Kubernetes y bueno, las plantillas no estaban sacándole todo el jugo que se le podía sacar a Kubernetes, digamos, ya que eran plantillas, de nuevo, eran plantillas de Docker Compose que fueron llevadas, digamos, traducidas a Kubernetes, digamos, pero sin sacarle el potencial que se le podía sacar, digamos, ni aprovechando todas las features que Kubernetes nos da. Y teníamos todo esto, la combinación de estas cosas nos fue dando mucha incertidumbre en el momento que teníamos que aplicar cambios. Principalmente, bueno, con los poquitos ambientes de desarrollo no había tanto problema, pero cuando íbamos a producción, donde lo tocábamos muy de vez en cuando, no teníamos release frecuente y demás,
se complicaba el asunto. Teníamos mucha incertidumbre, no sabíamos si lo que íbamos a aplicar y lo que teníamos, y si lo que teníamos desplegado coincidía con lo que teníamos en código, era como que había mucha disparidad y eso era incertidumbre. Tampoco teníamos una forma clara de manejar ni los parámetros de configuración ni los secretos. Y por ahí, bajo ciertas circunstancias, por ahí en producción había un número o algo, una key que no estaba digamos que no estaba claramente definido en un lugar a la cual teníamos miedo de pisarlo. Bueno, esto agrega la incertidumbre antes que él mencionaba Arseno. Sí, y después teníamos el otro problema de que no había garbage collector, es decir que teníamos pods y cosas corriendo que muchas veces no sabíamos qué eran, desde cuándo estaban, más allá de lo que por ahí nos tiraba, digamos, el orquestador, pero nada, teníamos cosas que decíamos, ¿y esto por qué está acá? Y no lo sabíamos. Tampoco podíamos eliminarlo, ¿no? Por miedo a... Bueno, la solución, como hablamos de este caminito que tuvimos que recorrer al principio para poder tenerlo en un entorno andando, en el entorno de desarrollo, teníamos 3 tipos de aplicaciones básicamente, y bueno, teníamos que buscar una forma homogénea de definir estas aplicaciones y de llevarlas a la infraestructura. La primera vino del cajón, era deshacernos un poco de esas traducciones de Docker Compose, de esos YAMLs, y armar otro YAML que, bueno, sea un Helm chart, digamos. Este Helm chart tenía que tener ciertas particularidades. Tenía que resolver todas las necesidades de las aplicaciones, las cuales al principio no habían tantas, pero conforme fue avanzando el tiempo y fuimos llevando a producción, tuvimos que resolver, por ejemplo, cuestiones de las variables, los secretos. Toda una charla donde hablamos de cómo manejamos el tema de los secretos, por si te interesa. Bueno, pero también teníamos que manejar puertos, meter 1, 2 o más puertos dependiendo de la aplicación, manejar los volúmenes, los puntos de montaje. No todas las aplicaciones necesitaban volúmenes, no todas los necesitaban montadas en el mismo lugar. Así que bueno, todas esas cuestiones tenían que ir resolviéndose también. Bueno, el tema teníamos aplicaciones que obviamente tenían que hablar con el mundo exterior, teníamos aplicaciones que tenían que hablar con nuestro mundo interior, teníamos aplicaciones que tenían que hablar directamente con developers o gente de soporte cuando tenía que variar algo. Esto nos llevaba a que de repente tengamos un montón de índices con diferentes clases de índices, tanto internos como TCP String, como externos, y que cada aplicación por ahí necesite alguna cosita adicional, algún plugin, alguna historia, que lo manejamos vía Ingresses Plugins, y teníamos que darle soporte a todo eso. Por ejemplo, para agregar, no sé, cabeceras para codes, o cosas por el estilo. Autenticación. Incluso, sí, plugin de autenticación, etc. Entonces, nada, eso también lo resolvimos dentro de este MetaChart. Todo empezó a crecer, por ende, nada, coincidió que la empresa también siguió creciendo y cada vez empezaron a aparecer nuevos clientes con nuevos requerimientos y nuevos pedidos y demás, y teníamos que ir acompañando esa demanda, y esa demanda consumía recursos. Elástica. Claro, era una demanda elástica, así que pusimos soporte tanto a nivel de infra en cluster autoscaling y a nivel de Kubernetes de horizontal pod autoscaling. Tuvimos que manejar diferentes esquemas de permisos, de autorizaciones, de policies y demás. Y después también, cuando teníamos todo esto como muy armadito y todo muy lindo, pasamos a tener un par de aplicaciones, a tener un centenar de aplicaciones. Encontramos que había gente que se estaba conectando a la noche para ejecutar cosas, para hacer remediación, etc. Le tuvimos que dar soporte para cron jobs también a este MetaChart, y los cron jobs hacerlo de una forma que sea fácil, rápida, con una liñita, es decir, el mejor estilo Unix. Nada, usábamos un cron job de Kubernetes, pero por abajo le pusimos una lavadita de cara como para que sea más ameno para los devs. Y todo este conjunto de cosas empezó a que a medida que necesitaban aplicaciones, necesitaban un chart y, ok, ¿de dónde sacamos el chart? From the thin air, del aire, lo materializamos. Entonces, de ahí salió Chair, que sería chart from the thin air. Es tan simple como, no sé, cuando te querés sentar, usas una silla y te sentás en una silla,
nos pareció que se llame silla era como bastante explicativo para lo que queríamos hacer, y bueno, con ustedes silla. Bueno, la aplicación, si bien una vez que resolvimos el tema de la aplicación, la optimización y el despliegue, parecía que estaba todo listo, pero bueno, la silla no salió como la anterior, la imagen anterior, y bueno, la verdad es que teníamos sus pequeños fallitos, sus pequeños momentos. Por ahí se entregó rápido, y bueno, la verdad es que los renders a veces fallaban, a veces se demoraba en tener los renders, y a veces las configuraciones eran incompletas en cierta forma, o había un typo, o esperaba un entero en vez de un string, o viceversa. Bueno, la cuestión es que hay veces que terminaban fallando, y bueno, no siempre al principio no teníamos mucha visualización de lo que pasaba. Eso se solucionó. Si bien tenemos una gente que consumía esto, la verdad que tuvimos que ayudarle un poco a la gente. Bueno, se generó un wrapper, que fueron pocas líneas de código que tuvimos que hacerlo primero para renderizarlo. El tema de performance por ahí se mejoró un poco utilizando GNU Parallel para renderizar en paralelo, y ya al generar nosotros el render pudimos agregarle un dry run, lo cual nos permitía validar la configuración antes de aplicarla, ya sea primero antes del commit, antes del merge, y al principio, en un principio muy básico, era antes de ser aplicado al Kubernetes. Ya teniendo estas dos cosas, bueno, estábamos muy cerca de lograr esta notificación, entonces ahí ya nos notificábamos en Slack o Telegram, dependiendo del entorno, la hora y otras cuestiones, pero ya esto empezó a brindar mucha mayor seguridad en el entorno en general, y muchas veces nosotros con estas notificaciones proactivamente resolviendo cuestiones, inclusive antes que los desarrolladores se den cuenta de que su aplicación no estaba siendo actualizada o desplegada como ellos ya lo daban por hecho, digamos. Así que fue mucho más ameno la transición. ¿Y qué pasó? Bueno, nos pasó la del juego de la silla. Empezamos a poner sillas a disposición y empezó a entrar mucha gente, muchos desarrolladores, equipos nuevos, etc. Todos estaban al son de los pedidos del negocio para llevar features y demás. Y de repente, no sé si conocen el juego de la silla, pero es el juego donde los pibes van corriendo cuando pones música, al menos yo en mi época cuando era chiquito eso pasaba. Ponías música, ponías una serie de sillas, todos giraban alrededor, y cuando paraba la música, todos se querían sentar en las sillas, y el que quedaba afuera, quedaba afuera. ¿Qué es lo que nos pasó? Nada, estábamos limitados por una serie de cosas en la cantidad de sillas, y nos pasaba esto de que cuando todos querían meter cosas, empezaban a aparecer demoras. ¿Y qué demoras nos encontrábamos? Nos encontrábamos, por un lado, con demoras en actualizar los servicios, que nada, venía una nueva imagen de alguna cosa, etcétera, que estaban todos reapurados por verla, Una variable. o entraba una variable o lo que sea, y aparecía una demora hasta que todo eso se actualizaba. Hasta que aparecía una versión de algo nuevo que se publicaba, etcétera, se nos generaban demoras. Y después, bueno, la demora más dolorosa de todas, que creo que fue la que voy a contar. Durante el día la solución era simple, ¿no? Decir, bueno, anda a buscarte una taza de café y cuando vuelvas ya va a estar. En producción las cosas se fueron mucho más drásticas o notables en realidad. Primero porque vos tenías todo un equipo de QA por ahí esperando para validar el release, y bueno, esta gente tenía que estar esperando 10 minutos sin hacer nada, esperando a que esto simplemente, a que el cambio impactara. Producción ya por las mismas formas de release de producción, que no es un apago la versión anterior, prendo la nueva, ya al tener un esquema de rolling release, por ahí hasta que entren todas las actualizaciones demoraba bastante. Entonces, bueno, teníamos que resolver estas cuestiones porque les habíamos prometido que iba a ser todo más rápido, mejor, más sencillo, y bueno, estábamos quedando como los malos, ¿no? Claro, sí, de repente era, ustedes vinieron con todas estas ideas y dijeron que Kubernetes no iba a hacer un montón de cosas, y que ustedes iban a implementar DevOps, y todo iba a ser más rápido, todo iba a ser más lindo, todo iba a ser más feliz, y la realidad es que, loco, son las 11 de la noche, ¿entendés? Me están esperando con Netflix prendido, y yo estoy acá conectado esperando que las cosas que buildeamos se pasen a producción. Entonces era como que complicaba un poquito el asunto. ¿Qué fue con lo que tuvimos desaciertos totales en todo esto?
Primero es que, bueno, ¿por qué fuimos lo malo de la película en un momento? Porque utilizamos un approach muy ops-oriented, ¿sí? Y nos decían, che, pero mirá, no se está desplegando en tiempo, forma, bla, 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 bla. ¿Qué pasó? Nosotros agarrábamos, buscábamos en los logs, no encontrábamos nada. Buscábamos, mirábamos en los logs, mirábamos y no encontrábamos nada que justifique lo que pasaba o lo que nos contaba que pasaba. Y quizá para nosotros, nada, una espera de X cantidad de minutos no era tanto, pero bueno, en el día a día, gente ajustada, era un problema. ¿Qué pasó? Salimos a leer un montón, leímos toda la documentación, leímos documentación de GitOps, empezamos a comparar los engines, empezamos a hacer de todo, y la realidad es que lo que hicimos mal no era leer la documentación, sino por ahí la respuesta que dábamos en base a haber leído la documentación. Todo está bien acá, chicos. Claro, también recordemos que veníamos de uno o dos entornos donde estaban dando todo bien, digamos, entonces no teníamos razones para pensar lo contrario. Conforme fuimos escuchando un poco las cuestiones, las críticas, los tiempos, nos desesperamos y empezamos a cambiar por todos lados cualquier parámetro de configuración que tuviese time o timeout era algo para jugar con. Empezamos, los bajamos a todos, los subimos a todos, probamos diferentes combinaciones. Estos timeouts son, por cierto, el tiempo de sincronía con Git, el tiempo del timeout hasta renderizar el chart, el timeout hasta aplicar, el tiempo entre validación, entre chequear y no chequear. Por ejemplo, otra que hicimos fue el tema de ajustar la frecuencia de los chequeos entre nuevas imágenes y si había nuevos commits. De nuevo, ajustar esas variables, subirlas, bajar, probar combinaciones de ellas. Bueno, la verdad que no, y seguíamos sin poder mitigar los tiempos. Así es. Y después, bueno, ¿qué dijimos? Ok, empezamos a probar cosas a lo ciego. Y dijimos, a ver, no, bueno, cuando empezamos la versión del engine estaba en tanto, vamos a moverla hasta la otra versión. Y terminamos, en algunos casos, en la desesperación. Nosotros lo que hacíamos era actualizábamos versiones, no leíamos changelog, por ejemplo. Entonces, de repente nada, eran mejoras cosméticas y no pasaba nada. Decían, bueno, viene lento. ¿Te acordás cuando empezamos a meterle recursos? A los pods le empezamos a meter recursos y nos terminaban algunos pods de GitOps nos consumían más que los propios servicios. ¿Y esto a qué nos llevó? Llegó un momento que éramos más rápidos nosotros, editando. Con QCatl Edit o algo por el estilo, editábamos las cosas a mano que esperar la automatización. Entonces, de repente teníamos una silla donde nadie se quería sentar, todos nos terminábamos sentando en el suelo, todos agarrándonos la cabeza porque decíamos, oh, hay que editar esto, pero bueno, si me pongo, ya probé todo esto, no anda. Bueno, y llegó un momento que empezamos a pensar soluciones que terminaron rompiendo el principio de GitOps. No automatizábamos nada y no teníamos una fuente de verdad. Volvíamos a caer en los errores, ¿sí? O correr el mismo comando que por ahí la gente te daba para triggerear el cambio, ¿no? Igual, era hacer algo imperativo. La solución, por suerte, después de indagar mucho y leer, investigar, sentarse, y bueno, terminó siendo bastante más simple, y esto es lo bueno, ¿no? La solución terminó siendo bastante más simple, fue tan solo como al final de los pipelines, agregar líneas para actualizar la imagen en un YAML y subir ese cambio arriba, o sea, hacer un commit push del cambio y listo. Eso terminó siendo una solución bastante ágil y muy simple de implementar que nos permitió escalar exitosamente. Obviamente, deshabilitando el tema del auto-update de imágenes en la gente que corría en cada entorno. Y también el tema eso nos permitió también el tema de Garbage Collector, ¿no? Dijimos que teníamos un tema de Garbage Collector. Esto nos solucionó el tema del auto-update y los commit push nos permitió tener que, digamos, los servicios que ya no se requerían se eliminaran solos, lo cual nos ayudó bastante. Sí, yo sé que suena obviedad, ¿no? Lo que hicimos es una obviedad, pero cambiamos el approach y empezamos a forzar de una forma ese cambio directamente en Git y después la gente lo tomaba. Nosotros siempre lo pensamos, al tener un agente, siempre le decíamos a la gente qué hacer. Y ahí es donde quizá cambiamos la dirección del problema, el enfoque, con algo re simple como actualizar un YAML y esto se soluciona.
Lo que estamos viendo a la derecha es un YAML. En este caso, el YAML es algo así de simple, lo que tiene que trabajar un desarrollador que quiera hoy por hoy alargar una aplicación nueva, tiene que editar un YAML así o generar un nuevo YAML con estos parámetros, que están siempre como el nombre de la aplicación, el nombre de la imagen, la versión. Y bueno, acá hay unas variables que están ahí definidas, hay unos campos que están definidos ahí, que son en este caso el link, plugin, service, algunas variables si fuera necesario. Como se puede ver, es bastante simple. Acá no estamos tocando temas de recursos, temas de autoscaling, temas de pod security policy, volumen, todo eso se abstrae y la verdad que, bueno, en pos de algo simple tuvimos que opinionar muchas de estas cuestiones, ¿no? Muchas de estas cuestiones son todas opinionated y están defaulteadas en un YAML más global, si se quiere, en donde cualquiera de esas cosas se pueden ser redefinidas acá o reajustadas en el caso que se requiera sobreescribir, se necesite más recursos, menos recursos, o no se necesite ingresos, cosas así. Sí, y a ver, por ahí la diferencia es que mucho de todo ese defaulting está trabajando como una capa más arriba, ¿sí? Y afectando a todos los charts que se van generando, ¿no? Pues, por ahí se pueden estar preguntando, bueno, pero si a mí los YAMLs de Helm ya me dejan defaultear cosas, justamente aplicamos eso, pero medio que hicimos como agregamos una capa más. Por otro lado, esto sirve mucho como un buen entry point para un developer que por ahí tiene mucha experiencia desarrollando su aplicación y no interactuando con Kubernetes. A la hora de decirle, mira, nosotros usamos Kubernetes, acá tenés, es mucho más fácil entrar editando 10 líneas y poquito a poquito después eventualmente ir analizando todo el resto del YAML, ¿no? Abajo, a la izquierda, estamos viendo lo que sería una línea del push commit, ¿no? ¿Qué es lo que se actualiza? O sea, cuando el push commit están siempre como un nuevo tag. Se despliega un nuevo tag, se actualiza el tag y listo. Entonces, la imagen, disculpen la censura, pero es una imagen sacada del entorno de producción real y bueno, eso es el cambio. Bueno, y después otra cosa a tener en cuenta, como verán abajo tenemos los flux annotations. Estamos utilizando, bueno, debajo de todo esto estamos utilizando Flux para GitOps. Estas annotations, si bien nosotros estamos tomando las annotations estándar de Flux, como el automated and true, no estamos haciendo uso de... el engine no está tomando ese valor para configurarse, sino que lo utilizamos nosotros para saber si esto tiene que estar automatizado o no, y usamos las regs o Globe Expression que podamos definir abajo para poder filtrar qué imágenes utilizar y cuáles no, pero no se lo estamos dejando al engine que lo haga, sino que nosotros todo esto lo hacemos en Git, lo subimos a Git y de ahí recién se empieza a propagar. O sea, en un principio sí, pero después no salimos de ese esquema, por eso es que mantenemos la retrocompatibilidad con el motor en sí. Arriba el otro teclado. Ahí está. Bueno, y nos pasaba algo, el último tema que por ahí tuvimos que solucionar fue que muchos de los devs nos preguntaban, che, ¿y cómo sé si ya está lo mío? Si lo mío ya está. Ya está lo mío. Claro. Ya está lo mío. Y la típica, che, Frank, bueno, ven acá, che, chicos, ¿pueden ver si ya se desplegó lo que mandé? Y no, fíjense ustedes, estábamos notificando en un canal, etcétera. El canal, la realidad es que con muchas notificaciones y demás, la gente se termina desuscribiendo, se va. Entonces lo que hicimos, aprovechamos el mecanismo de tagging de Git y los entornos van notificando cada vez que cualquiera de los entornos, una vez que llegó a leer la definición, sobre el commit pone el tag diciendo tal entorno está por ejemplo, para ese release que habían tirado ahí, teníamos 16 entornos en el momento que hicimos la captura de pantalla, que ya se habían actualizado y habían dicho ya estoy actualizado, y el nombrecito del entorno. Entonces, nada, si tu entorno no está en esa lista, quiere decir que o no corrió o hay un problema o el problema está en otro lado. Pero bueno, esto brindó, y el problema somos nosotros. Esto brindó mucha visibilidad a todos, no solo a los desarrolladores, sino inclusive a la gente que por ahí no está en el equipo de desarrollo y sin embargo está esperando un cambio, ya sea para hacer una prueba o para hacer una demostración a alguien o lo que sea. Entonces,
esto brinda mucha visibilidad, ¿no? Sí. A todos. Sí, no, se acabaron muchas preguntas innecesarias. Bueno, nada, ese fue nuestro journey con Claro. GitOps en producción. Y como modo de conclusión, como para cerrar la idea, es nada, nos pareció muy simple, la transición fue relativamente simple al principio, tuvimos algunas cuestiones, en nuestro caso tuvo mucho que ver con rate limiting, principalmente del registry, de los registros de imagen. En algunos casos se puede tener con rate limiting de los DNS internos, o con la gente que está usando imágenes públicas por ahí, también cuidado con eso, tienen un rate limiting también ahí que se van a estar encontrando con, entonces por ahí está bueno tener estas cuestionos y bueno, nada, queríamos transmitir eso. No tener rate limiting en Git, digamos. Claro, claro, y para nosotros fue relativamente, una vez que encontramos qué fue relativamente simple escalar, entonces pudimos escalar exitosamente, creería yo, sí. Y nada, es transmitirle eso, ¿no? O sea, nada, si tienen alguna pregunta, más allá de las que vamos a responder a continuación, le dejamos nuestros contactos. Frank. En Twitter, FrankMB2 y Friendly Dirac en el chat de Sysarmy, Dirac con C. Bien, perfecto. Pulpo, en Twitter, @Pulpox, en el IRC soy Pulpo en el canal de Sysarmy. Discord normalmente lo veamos, así que por eso no lo pusimos. Bueno, muchas gracias por todo.